nuestra corporación FENALCO Solidario Colombia viene trabajando los temas de sostenibilidad en nuestro país y nuestro propósito central es acompañar a todos los empresarios para que incorporen la sostenibilidad como parte de la estrategia del negocio. Entonces tenemos un portafolio que busca acompañar a las organizaciones de acuerdo a esas necesidades en temas de sostenibilidad. Es muy alentador el panorama de tener todas estas empresas colombianas haciendo esta inversión en sostenibilidad. Pero para que no suene un poco como a greenwashing, realmente, ¿qué es esto en términos generales? Estas inversiones en sostenibilidad se dan en qué tipo de proyectos, en qué tipo, bajo qué tipo de parámetros. Bueno, la sostenibilidad siempre debe ser entendida como aquellas acciones que las organizaciones hacen de manera voluntaria. No estamos hablando de nada que sea obligatorio. Es el primer punto de partida. Lo segundo, de esas 1.040 organizaciones que hoy vienen trabajando en los temas de sostenibilidad con la corporación, hacen un diagnóstico inicial, donde esas organizaciones identifican en temas de sostenibilidad, cambio climático, economía circular, cómo se encuentran y adquieren procesos de mejoramiento continuo. Las organizaciones no son perfectas en temas de sostenibilidad. Lo que sí son organizaciones comprometidas y conscientes en temas de sostenibilidad. Es por esta razón que debe ser asumido por el líder de la organización, el gobierno corporativo, para plantear una estrategia a largo plazo y que podamos ser coherentes dentro de nuestro negocio y esas estrategias de sostenibilidad. Entonces, dentro de las acciones, pues hay muchísimas. El modelo que tenemos permite identificar con claridad cuáles son las áreas de interés, dónde están involucrados los empresarios hoy en día, qué sueñan las empresas en temas de sostenibilidad, y el modelo se mide de manera cualitativa y cuantitativa, porque no es solamente un tema de inversión, sino también de una determinación política del gobierno corporativo en trabajar temas de sostenibilidad. Muy interesante esto, Sandra. Quería yo preguntarle un poco por qué empresas están haciendo eso, sin necesidad de dar nombres, pero es, digamos, todas en general. Estamos hablando de empresas del sector financiero, estamos hablando de empresas que se dedican a la venta de comidas, y porque digamos que obviamente esas acciones, dependiendo del foco, dependiendo del core de negocio, pues no son las mismas, ¿no? Así es, muy buena tu pregunta. Inevitablemente, dependiendo del core del negocio, las organizaciones tienen sueños en temas de sostenibilidad. Entonces, dentro de las acciones, dentro de los sectores, identificamos pues que todos los sectores vienen trabajando los temas de sostenibilidad, pero de esas 1.040 organizaciones, que es nuestra muestra de país, de nuestro observatorio que hemos observado completamente y de cerca a las organizaciones, vemos sectores como es comercio, como es servicios, que vienen incorporando de manera muy estratégica el tema de sostenibilidad. Encontramos que no solamente son las empresas grandes, ese es también algo que encontramos en el 2022, como los microempresarios y los pequeños vienen trabajando los temas de sostenibilidad, y es algo muy especial porque recordemos que este país está basado en pequeños empresarios, que esos pequeños son los proveedores de las grandes organizaciones. Entonces, trabajar en esa base de la pirámide es muy importante, y vemos como en el 2022 los empresarios, desde la creación de una idea, desde el ecodiseño, ya vienen a incorporar los temas de sostenibilidad. Vemos que todas las regiones lo están trabajando. Evidentemente los empresarios cada vez están más comprometidos, nuevamente lo menciono, no es que no sean perfectos, pero sí empiezan a ser conscientes y coherentes. Vemos como Antioquia, como Bogotá, como el Eje Cafetero, empresas en Cali, o sea, vemos un gran movimiento empresarial donde le dice sí a la sostenibilidad, porque entendimos que la sostenibilidad es la mejor caja de herramientas para perdurar en el tiempo. Entonces, no es moda, es perdurabilidad del negocio. Y ahí es donde las organizaciones entienden la importancia y la relevancia de la sostenibilidad dentro del negocio. Esto a la larga también se traduce en una mayor rentabilidad para las empresas. Esto, digamos que también está visto como que si yo invierto en sostenibilidad, limpia un poco mi imagen o cambia la perspectiva que tienen mía, y esto se ve de pronto traducido en un mayor cariño de la gente, en mayor inversión.
¿Cómo se ve esto también? Porque más allá del sentido ambiental y de esa conciencia, pues a la larga esto también es un negocio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Porque de esto también hay estudios y hay cifras. Claro que sí, mira, lo primero es que la sostenibilidad no es para limpiar la imagen. La sostenibilidad es una herramienta que le permite a la organización fortalecer su estrategia de negocio. Cuando hablo de esto es que las organizaciones empiezan a ser conscientes de la importancia de la sostenibilidad a largo plazo. Cuando tú me dices de la rentabilidad, la mejor inversión que puede hacer una organización para perdurar en el tiempo es la sostenibilidad. Y básicamente por dos razones. La primera es que la reputación, que es lo más valioso que tiene una organización, está atado a los temas de sostenibilidad. Y no lo hablan todos los estudios de reputación del mundo, todos los indicadores de reputación están atados a dos conceptos muy fuertes, que es el tema de derechos humanos, todo lo que tiene que ver con sociedad, y dos, con los temas medioambientales. Entonces, si entendemos que la reputación es un actor importante dentro del negocio y que la sostenibilidad puede favorecer o no la reputación de una marca, ahí empieza a valorarse el concepto de sostenibilidad. Dos, el tema de oportunidades en nuevos mercados y negocios. Cuando hablo de esto es que las organizaciones del futuro realmente, si quieren perdurar en el tiempo, tienen que tener incorporado el concepto de sostenibilidad por una sencilla razón. Y es que los clientes y los consumidores y la sociedad hoy es cada día más exigente de identificar organizaciones conscientes en temas de sostenibilidad. Entonces, si uno mira un negocio de 10 o 15 años, los clientes de ese negocio hoy ya tienen incorporado el chip de sostenibilidad, lo cual hace que la organización se prepare para nuevas tendencias y desafíos en temas de sostenibilidad. Riesgos. Al medir la sostenibilidad permite que la organización identifique puntos críticos y sensibles con los grupos de interés. Y eso le da la oportunidad a la organización de trabajar en esos puntos críticos para evitar situaciones futuras a largo plazo. Eficiencias en costos, oportunidades en ingresos. Entonces, es realmente la gran oportunidad que tiene la organización para fortalecer su estrategia de negocio, porque sostenibilidad tiene que ver con el negocio, es un tema económico. Y no puede irse desarticular, no se puede desarticular desde lo económico, social y ambiental. Sandra Patricia, yo quiero preguntarle un poco sobre ese reto de lograr que se comprometan las empresas y las organizaciones. Es muy difícil, la gente sí está consciente con este tema, o necesariamente tenemos que ofrecer cosas para que haya compromiso. ¿Cómo ve usted este panorama de comprometerse con la sostenibilidad? Yo creo que el país y los empresarios han transitado de manera positiva en la estrategia de sostenibilidad para sus negocios. Veo más comprometidas a las organizaciones, especialmente a sus líderes. Anteriormente era más de quizás de ciertas áreas que lo acogían. Ya veo al gerente muy empoderado con los temas de sostenibilidad y veo a los gerentes y a los líderes pensando en futuro. Entonces veo ya organizaciones que están pensando al 2030 ser carbono neutro, de tener unas estrategias de mitigación mucho más claras. Creo que obviamente estamos en un transitar, que debemos generar más eco, pero siento que los empresarios están haciendo una muy buena gestión, que tenemos que valorar el esfuerzo que están haciendo en temas de sostenibilidad, porque hay que recordar que la sostenibilidad la hace el sector empresarial. Son los empresarios los que movilizan a una sociedad, a un país, para generar estas acciones. Sin los empresarios no avanzaremos en temas como objetivos de desarrollo sostenible, como temas de cambio climático. Entonces es muy importante, me llama la atención, es como el tema de economía circular empieza a ser un gran jalonador de los empresarios, empiezan a incorporarlo de manera muy positiva. Sigue siendo un tema de cambio climático, la medición de la huella de carbono y todo el tema de compensación, un gran actor de las organizaciones, y eso me lleva a pensar de que vamos en buen camino, que los pequeños empresarios, por ejemplo, ya lo están incorporando de manera muy positiva, y creo que tenemos que apoyar a los empresarios en esta generación de un cambio de mentalidad en temas de sostenibilidad empresarial. Sandra Patricia, finalmente, y no quiero ponerla aquí en calzas prietas, como dicen, pero en la participación del gobierno nacional, ¿cómo la ve usted? Hay vientos de cambio, el tema ambiental es muy importante para el gobierno, pero ¿cómo ve usted esa relación
empresas y digamos que sí, empresas y el gobierno nacional hablando de de estas cosas que nos viene contando? Yo creo que lo primero es que el sector empresarial afortunadamente cree mucho en la autorregulación y eso hace referencia a que el sector empresarial no está esperando que el gobierno se mueva, el sector empresarial se está moviendo independiente de las condiciones que tenga un gobierno o no. O sea, la verdad es que el sector empresarial fue el gran jalonador de temas como cambio climático en el país. Siento de que hay grandes oportunidades, pero que no debemos esperar el gobierno de turno para hacerlo. Creo que los empresarios están haciendo las cosas independiente de lo que se venga o no se venga. Veo que los empresarios lo están trabajando, están nuevamente incorporando conceptos como economía circular y esperamos que obviamente el gobierno más que normativas sea un buen generador y un buen motor para que los empresarios fortalezcan esas acciones. La generación de cultura es muy importante, que el gobierno sea ejemplo en temas como licitaciones, incorporar en todos los procesos de licitación preferencias para aquellas organizaciones en temas de sostenibilidad es un gran jalonador, incentivos, facilidades, eso creo que es lo que debe favorecer o debería hacer el gobierno para favorecer obviamente cada vez más a los empresarios comprometidos en los temas de sostenibilidad. Sandra, le agradecemos a usted muchísimo y por supuesto a FENALCO por traer este tema a Bogotá Radiante de ese radio. Mil gracias. No, a ustedes muchas gracias. Feliz día.